Hola, muy buenos días. Estamos muy emocionados de estar nuevamente con ustedes en este su programa. Tú no estás sola con la pastora Carmen y está también nuestro equipo de trabajo que están disponibles para bendecirle a usted y a toda su familia. Estamos aquí para usted y eso es lo más importante. Ustedes son los anfitriones de este programa y verdaderamente nos sentimos contentos y emocionados. Así que con nosotros está en esta mañana Tatiana. Está con nosotros Pame, está con nosotros Jay, y está con nosotros también María René. Y luego quizás más adelantitos también se va a unir nuestra hermana Liliana. Así que estamos aquí hoy y continuamos con los temas para la familia acerca de el abuso o la violencia doméstica. Queremos que usted sea sano, sea sana si usted ha tenido esta terrible experiencia. Le quiero decir que hay esperanza, le quiero decir que no está solo. Nosotros le doy las gracias al Señor que me ha dado la oportunidad de trabajar con mujeres abusadas y Dios, gracias con la ayuda de Dios, hemos podido echarlas hacia adelante, están victoriosas, están ellas mismas independientes y bendecidas, así que tú lo puedes hacer también tanto ya sea la víctima, el hombre como la mujer. Y también los niños, recuerden eso, que los niños son el jamón del sándwich, le decimos nosotros, lo que están lamentablemente más afectados en lo que tiene que ver con una relación tóxica. Así que hay esperanza, el Señor te ama, tiene la respuesta a tu situación y aquí estamos para bendecirte. Queremos comenzar con una oración. Le voy a pedir a María René que por favor nos lleve al Padre en oración. Bueno, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a dejar este programa maravilloso en las manos de Dios. Gracias, Padre amado, Dios bendito, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque traerás este día tu palabra, Señor, de bendición, Señor. Padre, es esa palabra poderosa, Señor, que desencadenará, Señor, Señor, una gran unción en cada una de tus hermanas, de tus hermanos, Señor, que están en este momento escuchando, Padre amado Jesús, bendícelo, Señor, y bendice, Señor, el tema de hoy. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. En el programa pasado hemos estado hablando acerca de las 18 banderas rojas que usted puede identificar en una relación mientras usted tiene su noviazgo. Siempre se recomienda que el noviazgo tome tiempo y que se estudie bien antes de tomar la decisión tan hermosa de constituir un matrimonio y una familia. Pero hoy vamos a estar hablando acerca del narcisismo. ¿Qué es un narcisista y cómo podemos identificar eso en una persona abusada? Así que con nosotras el tema lo va a traer la hermana Jamie y nuestra hermana Pame y luego pues entonces vamos a estar concluyendo acerca del tema. Así que esté ahí, comparte este video porque alguien va a ser bendecido, alguien tiene que escuchar, alguien va a ser libre de la violencia doméstica a través de estos programas. Dios te bendiga y con nosotros están nuestras amadas hermanas. Amén, amén. Gracias, pastorita. Gracias, amigas, hermanas. Una vez más podemos compartir con ustedes. Como decía la pastora, ¿no? Si bien son temas tal vez un poco difíciles, pero que sabemos que pasan continuamente en familias, en parejas, y lo que queremos hacer nosotros es un poquito ayudar y, como dice el programa, el nombre del programa, ya no está sola, ¿no? Hacerle sentir que ya no están solas, que tal vez muchos que están pasando este tipo de problemas con una persona que tiene este tipo de personalidad narcisista, que norma, ahora como que últimamente se está poniendo muy de moda esto, entonces queremos dar un poquito más del concepto, de las señales que te alertan cuando estás cerca de una persona, ¿no? Yo un poco les voy a comentar lo que vemos en Internet, que es el concepto básico del narcisismo. Dice, el narcisismo es un trastorno de personalidad caracterizado por tener una preocupación excesiva hacia uno mismo y las propias necesidades, a menudo a expensas de otros. Normalmente una persona narcisista siempre se va a basar en conseguir las cosas, pero como dice, a expensas de otras personas. En un en un término aquí psicoanalítico se ha definido como el amor que se dirige un sujeto a uno mismo.
Y es interesante porque esta palabra nace del nombre del mito griego de Narciso, ¿no? Que fue una persona que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua y se ahogó al intentar besarla. Esto yo no sabía, me parece súper interesante, pero para que podamos aprender, ¿no? De dónde nace este concepto, este título de la palabra narcisismo. El narcisismo existe a lo largo de un continuo que va desde expresión normal de la personalidad a una expresión anormal. La definición en realidad es un trastorno de personalidad, ¿no? Que tiene un sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí misma y falta de empatía por las otras personas también. Entonces, con estos conceptos vemos que los narcisistas suelen creer que son superiores a otros y creerse merecedores de un tratamiento especial sin que hayan hecho nada para merecerlo. Una persona narcisista cree que tiene que recibir todo y normalmente le cuesta dar, ¿no? Esto más o menos es el concepto de este trastorno que ahora se denomina así un trastorno narcisista. Tal vez hace muchos años conocíamos personas así, pero no teníamos esa definición exacta de qué ni por qué era, ¿no? Entonces ahora sabemos que una persona narcisista tiene, aparte de un ego muy grande, se basa en satisfacer sus necesidades a expensas de otras personas. Entonces creo que como concepto esto es bueno saberlo. Así que Jake, si tú nos puedes hablar más de las características de este tipo de personas, adelante. ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, en el horario que nos estén viendo. Sí, este es un tema súper complejo, ¿no? Pero real. Y realmente es algo que puede pasar en distintos tipos de relaciones, porque puede ser relaciones de parentesco, madres sobre hijos, hijos sobre padres, relaciones de amistad, pero creo que sobre todo y donde se es más marcado es en las relaciones de pareja, ¿no? Porque es donde se puede, si bien puede ser muy oculto a un principio, pero es donde se puede evidenciar también una posesión mucho más fuerte en el pasar del tiempo. Como Pame decía, el narcisismo es un sobrevaloramiento de la persona y que al ser ya denominado como un problema de salud mental, eso significa que tiene hasta una consecuencia química, biológica en la persona que tiene este mal, ¿no? Que padece este mal. Ahora, nosotros como hijos de Dios sabemos que todo está sujeto al espíritu, ¿no? Entonces, más allá de lo biológico y químico que puede ser un desorden en la persona narcisista en sí, viene también de muchas causas, ¿no? Desde la crianza que dan los padres, cuando a los niños se les da todo y se los eleva o sea, a un nivel de endiosamiento, quizás que incluso los niños empiezan a ser dominantes con los papás desde chiquitos, a querer siempre recompensas y todo eso, puedes ir marcando un camino para cuando sea adulto o en cierta etapa, empieza a tener estos comportamientos. Jane, Pero, Jane, sí, discúlpame una pregunta. claro que sí. Tú hablabas de que el narcisismo entre hijo y madre o hijo y padre, cómo sería ello? ¿O me puedes dar un ejemplo Mira, de esa clase de narcisismo? yo muy cercano, he visto esta situación con una amiga con la que ahora vivo, ¿no? Es una muchachita con la que ahora vivo, es muy querida por mi familia, etcétera. Y ha sido su madre la que se ha portado así con ella. ¿Por qué? Porque el narcisista tiene esa tendencia a someter a la persona, o sea, a ver, yo voy a hablar primero de tres etapas que creo que son importantes Perfecto. tomarlas en cuenta, que quizás es una base, porque esto es muy amplio, como les digo, de lo que es o cómo empieza a actuar un narcisista, ¿no? Cuando es una relación de pareja, pero tómenlo para cualquier otro tipo de relación, empieza con una idealización de la persona, o sea, el narcisista a un principio eres tú todo para él, ¿no? O sea, eres su más amor, su hijito favorito, o sea, mil cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, como decía Pame, buscan a personas que quizás son más débiles de carácter y que se dejan someter por esa quizás hasta necesidad de amor o esa confianza que puede tener a ese cariño excesivo donde tú eres todo para esta persona
y todo es muy lindo a un principio, sobre todo en las relaciones de pareja, y esa es la etapa de idealización. Luego, después de ese proceso donde en el caso de pareja te conquista, te tiene ahí porque te ha elevado a las nubes, viene una etapa de devaluación, cuando empieza a sacar su verdadera identidad del narcisista, ¿no? Y en esta etapa de ser lo mejor para la persona, empezamos a recibir el abuso psicológico, muchas veces físico, o sea, hay un cambio muy, muy notorio, ¿no? En la persona narcisista sobre la víctima, vamos a decir, ¿no? Entonces empieza a devaluarte, empieza a hacerte sentir mal, a ver todo lo peor en ti cuando antes eras todo lo mejor, ¿no? Y sucede eso. Y una tercera etapa, o sea, ¿y qué pasa con la víctima en esa etapa? En esa segunda etapa, tú te empiezas a cuestionar, ¿qué estoy haciendo mal? Tratas de complacer a la persona narcisista de cualquier forma y te empiezas a autoculpar, te empiezas a hacer tú misma de menos porque piensas que la que está fallando eres tú, ¿no? Y empiezas a perder tu esencia y tu identidad, ¿no? Y ahí es cuando ya caíste, ya estás dentro de ese problema. Y la tercera etapa es el descarte, ¿no? Cuando ya realmente el narcisista te desecha, en el caso de relaciones te cambia por otra persona, ya ha hecho con tu autoestima, con tu personalidad, bolsa, o sea, te ha bajado a un nivel de que ya no te sientes nada, y una vez de que te deja, o sea, tú te sientes nada prácticamente, ¿no? Es más o menos cómo van estas tres etapas. Ahora, ¿qué pasaría en un caso de familia, no? Porque no hay eso que la mamá conquista, etcétera. Pero yo veía en este caso, ellos pasaron por una situación muy complicada porque el papá falleció en la época de pandemia, ¿no? Y se quedó la muchachita con la mamá. Y si bien, como cualquier familia y relaciones, han tenido muchos problemas en toda la etapa de vida juntas, la mamá empezó a tomar una posición o una postura narcisista hacia su hija, ¿de qué? De control, de manipulación, pero ya al extremo, ¿no? O sea, de llegar a inventarse enfermedades, de que ella no podía hacer nada, la hija tenía que, o sea, le daba, por ejemplo, trabajaba y todo su sueldo íntegro se lo daba a ella, y ella lo hacía por ese amor a la mamá, a ayudar al hermano que está enfermo, etcétera. Pero la mamá empezó de pronto, o sea, a ver, escuchar de tu mamá que eres lo peor, que no deberías haber nacido, que no sirves para nada, que eres fea, o que así, detallitos como que se viste de alguna forma, pero te ves horrible, no te queda bien, nadie te va a decir que eres bonita, en cambio yo mírame, o sea, ese tipo de comparaciones, ella llegó a un punto así con su mamá, que la cosa cada vez se hizo más fuerte y más evidente, ¿no? La mamá abusaba prácticamente de ella con sus palabras, económicamente, porque prácticamente todo lo que esta muchacha ganaba se lo entregaba a la mamá así totalmente. Y después de un tiempo empezó a ser mucho más torpe, ¿no? Eh, y la botó de la casa, prácticamente la botó de la casa y aún así siguió manipulando y hablando mal de ella en su círculo, incluso familiar, y la mamá asumió el papel de víctima, ¿no? Ella me ha dejado, ella no me ayuda, ella ha hecho esto, ha hecho lo otro, o sea, degradándola hacia a tal punto que toda la familia prácticamente la ha dejado, ¿no? Entonces, yo me imagino que dentro de esto hay muchas formas de narcisismo, ¿no? Por eso es un tema bien amplio y bien complicado, pero creo que lo que sí es algo común y que quizás es lo que debemos rescatar, sobre todo conociendo la palabra de Dios, es que si bien en la Biblia no se menciona como tal la palabra narcisismo, pero sí hay algo, ¿no? Que la Biblia y el Padre y el Señor va a ir siempre en contra, ¿no? Y que son todos los comportamientos que van relacionados con el orgullo, el egoísmo, la arrogancia, la falta de amor a los demás. O sea que si nos ponemos a pensar y analizar que desde los 10 mandamientos, lo que Jesús vino a reafirmar cuando Él estuvo en la tierra es amar al prójimo como uno mismo. Y el verdadero amor nunca va a querer tu mal, ¿no?
El verdadero amor nunca te va a hacer de menos, nunca te va a buscar lo malo en ti o va a buscar lastimarte. Todos nos podemos equivocar, obviamente, pero no va a ponerse a uno mismo sobre la otra persona con el fin de dañarla, ¿no? O sea, el verdadero amor, el que viene de Dios, es un amor de restauración, de reafirmación, de identidad, ¿no? Entonces, una persona narcisista, eh, como nosotros podríamos apuntarlo desde el punto de vista espiritual, es una persona que es soberbia, es orgullosa, que eso es lo que prima en su corazón, en su vida, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, que es otra forma de la que podríamos calificar el narcisismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque que hace hincapié la palabra de Dios mucho, que seamos humildes, por ejemplo, ¿no? Que la humildad es algo que nos puede acercar a Dios, si no, no podemos acercarnos a Dios, ¿no? Y esa arrogancia que es autodestructiva de una persona narcisista produce todo lo contrario, porque aunque él se autovalore o se perciba mucho más que la otra persona, sabemos que por dentro está roto totalmente. Es una persona que necesita quizás más ayuda que la misma víctima. Pero es un problema que puede ir, como les decía, desde la infancia, por situaciones que también ha podido pasar esta persona, pero lo cual no significa que nosotros o las mujeres que nos puedan estar escuchando en cualquier situación que se encuentren parecida a esta o en una situación ya así profunda con una persona narcisista en su vida, no significa que tengamos que tolerar, ¿no? O sea, la primera forma o lo que quizás el primer paso como en cualquier tratamiento de adicción es reconocer. Y gracias a Dios podemos ver ciertas señales, ¿no? Estas pocas que estamos hablando, ¿no? Una persona que es posesiva, que empieza primero a controlar a la pareja, que con las llamadas, que es celosa, que no aguanta, que no le conteste un mensaje inmediatamente, o que se molesta porque la persona quiere hacer cosas sin él o ella. O sea, son señales que ya nos pueden marcar de que hay unos comportamientos narcisistas o una base de esto. Entonces, así nosotros podríamos decir y aconsejar que seamos atentas, ¿no? En cualquier relación que se esté llevando o tal vez alguien que conocemos y vemos y podemos percibir algunos de estos comportamientos, siempre es bueno y tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo para que nos muestre, ¿no? Para poder ver más allá. Y como les decía, hay otra palabra que es muy, muy fuerte, ¿no? En Proverbios 8:13 dice, temer al Señor es aborrecer el mal. Aborrezco el orgullo, dice él, y la arrogancia y el mal comportamiento y el hablar perverso. Un narcisista hace todo esto, ¿no? Es orgulloso, es arrogante y tiene ese mal comportamiento, habla mal, es torpe, ¿no? Pero también sabemos que Dios es un Dios que redime y es algo que no tenemos que dudar. O sea, si Dios te permite que podamos estar acá ahora juntas hablando de este tema y pudiendo tal vez llegar a alguien que lo necesita, si Dios lo permite o lo que sea, podríamos profundizar en esto, pero nunca se dude de que nosotras valemos, ¿no? Valemos lo que Dios ha dicho que somos. Y realmente al tener eso claro, y creo que es lo principal para salir de una situación así, es saber quiénes somos. Porque el gran problema, creo yo, con las personas que son víctimas de narcisismo en cualquier forma, es que tu identidad te queda por los suelos, ¿no? Porque es así, es una degradación constante, pero que te baja a tal punto de que ya no te crees nada, ¿no? Entonces, yo me imagino, Pastorito, usted mejor que nadie lo sabe porque ha sido consejero y todo eso, que debe ser un proceso largo, ¿no? Y no imposible, pero largo. Y bueno, hasta ahí Hay podría algo, comentar. hay algo que quiero acotar simplemente para Lili, que ella preguntaba cómo se puede ver en la familia. A veces uno dice, no, ¿cómo es posible? Porque tal vez lo pensamos solo en relaciones amorosas de hombre-mujer, ¿no? Pero creo que donde empieza también este síntoma en las familias, aquí dice típicamente, o sea, el padre o madre narcisista percibe la independencia de un hijo, así los hijos sean adultos, como una amenaza. Ese es creo que un primer síntoma, ¿no? Cuando los papás empiezan como que a chantajear a los hijos el tema de dejarlos, ¿no?
Y dice, y coacciona a los hijos a existir en la sombra paterna o materna. Entonces, creo que entre padres e hijos, una de las primeras formas o señales que se da esto es eso, ¿no? Hay muchos papás o mamás que son manipuladores a veces como mamás, somos de alguna forma porque queremos toda la atención de nuestros hijos, no queremos que se vayan de nuestros lados, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los primeros, dice, síntomas, por así decir, de un padre o madre narcisista es esto, ¿no? Que ve la independencia del hijo como una amenaza y a raíz de eso empieza a coaccionar a los hijos para que ellos no se vayan de su lado. Y acotando lo que decía mi hermana, que nosotros sabemos que todo este tema es espiritual. Sabemos que en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 5, 22, 23, nos muestra los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, está más claro de que una persona que tiene este tipo de trastorno, lastimosamente no tiene el Espíritu Santo vivo en su ser, en su vida, ¿no? Porque como decía Jamie, todas estas otras señales de las personas narcisistas es todo lo contrario a esto. Y lo que me pongo a pensar es que realmente el enemigo lo que quiere es quitarte esa identidad que tienes primero como hijo de Dios, después como persona, como mujer, como hombre o mujer, ¿no? Porque la persona, y sabemos, el diablo va a utilizar incluso a las mismas personas para hacerte sentir eso. Entonces, realmente es un espíritu de división, de falta de identidad que quiere quitar el enemigo, ¿no? Con estas personas, o sea, con las narcisistas que las usa para que sean esto, y a las personas que pone al lado de personas narcisistas también. Sí, con relación a lo que estaban hablando con los niños que en realidad a veces manipulan a sus hijos para que se vayan de lado, pues, y eso es como una parte como de manipulación, valga la redundancia, pero también es importante en esta parte, y no sé si me salgo del tema, y es no incluir a sus hijos en los problemas de pareja, porque de ahí también pasan estos temas de narcisismo, porque cuando tú incluyes a tu hijo en tus problemas o le cuentas tus problemas del papá o de la mamá, entonces el niño también empieza a cargarse y ahí es donde también arrancan todos estos temas de narcisismo. Pienso que eso es una parte importante también para cuidar. Muy interesante el tema, muy interesante. Y es como dice nuestra hermana Pame y nuestra hermana Jamie, esto es bien amplio y es algo bien difícil de tratar, especialmente cuando la persona no acepta que es un narcisista. Y yo creo que la mejor manera de uno autoevaluar, como hacer una autoevaluación de uno mismo, que quizás si nosotros tenemos esas características y quizás uno mismo puede ser narcisista y uno no sabe, y piensa uno que es la otra persona, piensa que el problema es la otra persona, como siempre, ¿verdad? Para hacerse la víctima, pero también yo creo que un autoanálisis de nosotros mismos es importante de decir, wow, mira esto, tú sabes, todas estas características que Pame y nuestra hermana Jamie han traído, yo creo que es bien, bien importante que nos autoevaluación de nuestra vida. Así que gracias por este tema tan importante. Si hay algún otro comentario que quieran Sí, traer. yo quisiera comentar acerca de lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3, que dice que en estos tiempos la gente será amante de sí misma. Y es algo que lo estamos viendo desde la explosión de las redes sociales, la explosión de todo lo que es el avance de la tecnología. La gente se ha vuelto amante de sí misma, ¿no? Nos hemos vuelto indistintamente personas que a diferencia de hace unas décadas atrás, ya la comunicación es esta que estamos teniendo nosotros, virtual. Entonces, hay un espejo frente a nosotros, a todos nosotros. Hace unos años atrás, y esto es bíblico, esto es desde la época cuando Satanás se compara con Dios y dice, no, pero si yo soy el ángel más hermoso, pero si yo soy precioso y soy el más bello, el mejor dotado de todos los ángeles, yo puedo ser Dios.
Ahí nace el narcisismo, desde mi punto de vista. Desde ese momento, él se empieza a sentir amante de sí mismo, perfecto, bello, precioso. Y a lo largo de la Biblia vemos diferentes personajes que van detrás de eso, se van viendo perfectos, poderosos. Y como dice en 2 de Timoteo, gente amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a los padres, ingrata, impía, sin amor, implacable, calumniadora, sin autocontrol, brutal y que no aman el bien. Entonces, esos parámetros, volvamos al tema de las anteriores semanas, esas banderas, ya sea con los hijos, con los padres, con la pareja, con los amigos, con los jefes. Si nosotros empezamos a ver ese tipo de banderas en nuestro entorno, en nuestro alrededor, ahí está el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón, que dice que Él está a la puerta de nuestro corazón llamando, el que escuche la puerta y le abra la puerta a nuestro Señor Jesucristo, Él entrará en nuestro corazón, habitará ahí y será esa luz roja, el Espíritu Santo que te diga, mira, tu hijo puede estar convirtiéndose en una persona manipuladora, con control. Y ahí está la luz de la palabra de Dios para encaminarnos y decirnos, ahí está esa amiga, ese amigo, esa pareja o nuestros mismos familiares que de repente están entrando, o uno mismo puede estar entrando en una etapa, como dice segunda de Timoteo, donde dice amante del dinero, desobediente a los padres, soberbio. Entonces, lo que dice la pastora, autoevaluemos no solamente nuestra conducta, sino el entorno que tengamos, que tenemos alrededor y decir, a ver, qué está pasando con mi entorno? ¿Cuáles son esas banderas rojas de cosas que de repente puedan ocurrir más adelante, se conviertan en un problema, ya sea para nosotros o para las personas las cuales dependen de nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos, y nos pongamos en la identidad de que ya no somos nosotros esclavos, ya no estamos viviendo a ciegas. La palabra del Señor dice, ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero del reino juntamente con Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la oportunidad que te da Cristo Jesús al darnos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está pasando alrededor, tamicémoslo, pongámoslo bajo un tamiz para decir qué viene de parte de Dios y qué no. Esa es la diferencia de tener a Cristo en tu vida, a invitarlo a morar contigo y que la palabra de Dios sea esa lámpara a nuestros pies que nos encamine y nos lleve por el camino correcto. Yo creo que, pastora, ese es el concepto que yo tengo. Creo que el narcisismo está desde la creación, desde el capítulo 1 de la vida del ser humano. Estás en lo cierto, definitivamente. Yo secundo eso porque es la realidad de las realidades. Y este mundo está así, está enfermo. Hay muchas personas enfermas emocionalmente y necesitan ser sanadas. Y qué bueno, porque todavía no se ha cortado la mano de Dios para salvar. Así, esa es la esperanza, esa es la fe que puede cambiar la situación, que puede cambiar tu historia, cualquiera que sea. Si sientes que todas estas características son parte de tu vida o parte de alguien, de la vida de alguien, comencemos a orar y buscar ayuda, porque cuando buscamos ayuda, podemos entonces transformar nuestras vidas, sobre todo la ayuda de Dios, sobre todo buscar al Señor, aceptarlo como Salvador y Señor de su vida, que como dice la hermana Tatiana, que las cosas viejas van a pasar, que todas las cosas Dios las hace nuevas. Él quiere escribir una nueva historia en tu familia, en tu matrimonio, en tu hijo, en ti mismo. Así que no pierdas la oportunidad de hacerlo, dale la oportunidad al Señor y verás la diferencia. Como Dios lo hizo con nosotros, Dios también lo puede hacer contigo. Dios no cambia, es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él envió a su Hijo amado Jesucristo, a su único Hijo, a morir en la cruz para que tú y yo podamos ser salvos y libres de lo que tiene que ver con el narcisismo.
y nada, buscar ayuda profesional porque eso ayuda mucho, la consejería ayuda muchísimo. Estamos aquí para servirte, para bendecirte. Gracias, Pame, gracias, Jamie, por esta charla tan tremenda, tan importante y tan edificante que van a ser de bendición a las familias que están viendo. Así que comparte este video, compártelo con mucha gente que quizás tú sabes que está pasando por el mismo problema, la misma situación de lo que tiene con el narcisismo. Si hay alguien más que quiera compartir. Sí, disculpe, yo solo quiero cerrar con este versículo que es lo que el Señor nos dice, ¿no? En Filipenses 2, del 3 al 4, dice, no hagáis nada por ambición egoísta o vanagloria, más bien con humildad valorad a los demás por encima de vosotros mismos, no mirando vuestros propios intereses, sino cada uno por los intereses de los demás. O sea, es todo lo contrario a lo que hace un narcisista, ¿no? Sí, señor. Y a mí Primera de perdón, Corintios 13, Primera de Corintios 13, que es el mejor significado del amor. Lo encontramos en Primera de Corintios 13. ¿Qué es el amor? No busca lo suyo, no es sufrido. O sea, es un amor puro que viene de Dios. Y solamente Dios lo puede dar. y sí, me quedé sorprendido con lo que dijo Tati, que es cierto, sí. Así. Gracias, Amén. bendición. Excelente, me encanta. Excelente, aquí les dejamos el número de contacto a través de WhatsApp. Estamos aquí para servirlas, estamos dispuestos a orar, a acompañarlos, un mensaje, una llamada. Nosotros estamos con toda la disponibilidad y el corazón dispuesto para poder apoyar, ayudar y escuchar. Nuestra pastora Carmen con una amplia experiencia en consejería, con mucho conocimiento, y nosotras como sus discípulas, pues aquí dispuestas a colaborar y ayudar a cualquier persona que tenga esa necesidad. Así que contáctanos, están ahí los números de contacto y nuestra página de las redes sociales para que nos puedan dar un mensajito, y aquí estamos a la orden para servirlos. Sí, te esperamos el próximo programa que va a traer, mi hermana va a estar trayendo su testimonio de cómo Dios la liberó de un abuso de 6 años, que fue tortura. Así que no te pierdas Wow. el próximo programa. Dios te bendiga, un abrazo y recuerda, tú no estás sola, no estás solo en esta situación. Dios está contigo y nosotros también. Bendiciones, nos vemos el Amén, próximo Amén. programa. amén.